Soy un hombre, por lo tanto, nada humano me es ajeno. Terencio, dramaturgo latino. Los derechos humanos son parte fundamental de nuestra herencia como especie humana. Se dice que nacemos con libertades indiscutibles por nuestra mera condición de seres humanos. Por esta razón es que el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se encargó de crear y proclamar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge toda la sabiduría y el espíritu de las reglas de la antigua Babilonia como de la Revolución Francesa, con sus tres objetivos, que son libertad, igualdad y fraternidad. La Organización de las Naciones Unidas tiene órganos específicos que se encargan de proteger los derechos humanos. Son tres órganos de este sistema de Naciones Unidas, a saber, el Consejo Económico y Social, por sus siglas en inglés ESOC, la Comisión de los Derechos Humanos y también la Asamblea General, aquellos que se encargaron de formular y proclamar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es importante reconocer que ningún país, estado o nación son los creadores específicos de los derechos humanos. Sin embargo, es misión de ellos el respetar y protegerlos. Solamente cuando falla la protección nacional es que entran los organismos internacionales. Por ello, es sumamente importante recalcar que los derechos humanos van mucho más allá de la simple idea de rescatar la dignidad humana, sino que se encargan de recuperar algunos derechos como la educación, la elección de gobernantes o la libertad de creencias. Estos 7 derechos son los fundamentales que de alguna manera aglutinan los 30 artículos en los cuales consiste la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A continuación, daré una breve explicación de cada uno de estos derechos. El primero es el derecho a la educación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos plantea en su artículo 3 que toda persona tiene derecho a recibir educación gratuita por parte del Estado. Además, el Estado debe de divulgar el conocimiento de manera científica para que no se utilicen otros métodos como las explicaciones religiosas o de magia, porque solamente teniendo una base científica es que a la gente no se le va a poder manipular ni se le va a poder engañar y se puede erradicar el flagelo del fanatismo que muchas religiones fundamentalistas del Lejano Oriente y del Medio Oriente explotan en sus conciudadanos. Otro derecho importante es el derecho a la elección de gobernantes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 21, establece que todas las personas en cada nación del mundo, o al menos los que están suscritos a la organización, tienen la obligación de elegir a sus gobernantes de manera legítima, representativa y popular. Leyendo entre líneas, están hablando de la democracia. No están inspirando ni el terrorismo, y mucho menos las dictaduras. Entonces, cuando la gente tiene el poder de elegir a sus gobernantes, en teoría, el pueblo es el que manda. La democracia es el poder del pueblo, de todos por igual, donde nadie vale más que uno y menos que otro. La libertad de creencias también forma parte importantísima en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente su religión, porque entiende los derechos humanos a la religión como un gozo y una libertad que tienen las personas para comunicarse con ese ser superior.
para establecer una relación profunda e íntima con Dios. Por lo tanto, para la Organización de las Naciones Unidas, una religión es toda aquella doctrina que se encarga de sacar lo mejor de los individuos, fundándose en las bases de amor y de ayuda a los demás. Aquí, nuevamente, entre líneas, establece que todo el fundamentalismo y las religiones extremistas, según las Naciones Unidas, no pueden ser catalogadas como religión, ya que su base no es el amor, sino el odio a algún país, como Estados Unidos, y no hay amor o servicio para el prójimo. Recordemos en Medio Oriente cómo a las mujeres las tratan peor que animales. Otro derecho importante contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el derecho a formar una familia. Se dice que todos los niños, aunque hayan nacido fuera de matrimonio, tienen derecho a un nombre, a una familia y a tener servicios sociales de asistencia y de salud. De este artículo en específico se establece lo que son los derechos de los niños, que también son 10, pero ese ya es motivo de otro discurso. La familia, como mencioné anteriormente esta noche, está catalogada por la Organización de las Naciones Unidas como un conjunto de individuos que comparten lazos consanguíneos, que viven bajo una misma casa y que está regulada por un jefe de familia. Si falta alguno de estos tres factores, no son una familia, son un conjunto de individuos que se acompañan a vivir juntos. La palabra en inglés para esto es roommates, compañeros de cuarto, simplemente. Otro derecho importante es el de la libertad de expresión. Libertad de expresión se entiende con todo aquello que puede socavarla, como la censura. Nadie tiene derecho a impedir que se imprima un artículo en algún medio escrito, que se suba información a internet, como se dice coloquialmente, y tampoco se les puede imponer fianza a los oradores, que es lo que más nos atañe, para que hablen bien de alguien en particular. Entendida la libertad de expresión como esa capacidad y derecho que todos tenemos de dar a conocer nuestras ideas. Claro está que también es obligación de los demás respetar nuestros puntos de vista y nunca imponernos ni con groserías ni con amenazas físicas este derecho. La libertad de expresión forma parte integral de la humanidad. En nuestro país específicamente, hace más de 60 años, se atentaba contra la libertad de expresión al pagarle a los periodistas para que hablaran bien de los gobernantes. A esto se le conoce como el chayotazo. ¿Por qué? Porque anteriormente a los periodistas se les citaba en un terruño, por lo regular desértico, y allí, detrás de una planta de chayotes, estaba un representante del gobierno y uno a uno iban pasando los periodistas a que recibieran su dinero. Obviamente tenía que hacerse en privado para que no les diera pena y nadie dijera que vio algo. Todos se cubrían como buenos colegas. Posteriormente, la libertad de expresión alrededor de los años 60 y 70 en nuestro país experimentó otro tipo de tensión, porque si bien no se le impedía a nadie que imprimiera lo que quisiera, pues al quitarles el suplemento del papel, el suministro del papel, pues no se está cortando la libertad de expresión, nadie les está prohibiendo nada. Sin embargo, ¿en dónde se iba a imprimir la noticia que iba a desagradar al gobierno? Actualmente la libertad de expresión es controlada por los gobernantes desde el momento en que abren sus propias empresas, sus propias editoriales, sus propias revistas, que hablan siempre bien de ellos. Hay ejemplos en todos los estados del país, sin excepción. Y así ellos también generan fuentes de empleo y es un acto de relaciones públicas meramente. Otro derecho indispensable es el derecho al trabajo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos tenemos derecho
a recibir un pago igual por trabajo igual, no a la discriminación física o por sexo, mucho menos por raza o religión. Sin embargo, el problema que existe es que a los sindicatos, que es una forma legítima de los trabajadores de asociarse, se les impide en nuestros días que existan. El caso más reciente, el Sindicato de Trabajadores Electricistas de México, cuando es un derecho laboral que todos debemos de tener. Finalmente, existe el respeto a las diferentes razas, en el cual se establece que todas las personas tienen derecho a respetarse por la simple razón de ser seres humanos, que las diferencias físicas como el color de piel, el color de los ojos o el cabello solamente tienen importancia desde el punto de vista biológico. Todos nacemos libres e iguales. Sin embargo, puede ser el contexto lo que nos vaya haciendo diferente. Las situaciones del entorno, como la educación, la salud y los servicios médicos. Vale la pena mencionar que para que estos derechos existan, para que existan los derechos humanos, primero tenemos que ser humanos derechos.